El título del mensaje en esta hora es Rompiendo maldiciones espirituales. Les ruego que por favor vayamos al libro de Proverbios 26, versículo 2. Leo en el nombre de Yeshua. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y aquí mismo en el libro de Proverbios 3:33 dice, la maldición de Yahweh está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículos 26 en adelante dice así, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Adón, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses con D minúscula, dioses ajenos que no habéis conocido. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 3, dice así, Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Adón. Amén. Vemos aquí, amados y amadas, claramente en el libro de Proverbios 26:2 que dice la escritura simple y llanamente que la maldición nunca viene sin causa. Es decir, siempre hay una razón por la cual la maldición ha llegado a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres o aún incluso a nosotros mismos. La maldición no llega por azar a nuestras vidas, amado y amada. Las maldiciones espirituales no llegan porque sí a nuestra vida o a nuestra familia. No llegan porque Yahweh sea malo, sino porque nosotros hemos tomado la decisión de desobedecer la Torá de Yahweh. Claramente está escrito en Deuteronomio 11:26 en adelante. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición va a llegar a tu casa si escuchas los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim. Y la maldición va a llegar a tu casa si no oyeres ni atendieres, obviamente, los mandamientos de Yahweh, vuestro Adón. Y si te apartas del camino que Él te prescribió. Así que, amados y amadas, dejemos de estar culpando al vecino, al lechero, al amigo, a la amiga, a la persona que hace la limpieza en casa, a los políticos o a las personas que están en eminencia de las desgracias que están ocurriendo ahora mismo en tu vida o en tu familia. Porque esas maldiciones espirituales que quizá hoy mismo te estén aquejando o estén aquejando a tus hijos o a tus hijas, no llegaron a casa porque sí, ni al azar, ni porque el diablo sea un perverso, sino que nosotros le otorgamos
a Satanás, Lucifer o diablo, como lo conozcas, el derecho legal de que nos ataque y lleguen espíritus inmundos a nuestra vida cuando nosotros decidimos pecar, cuando decidimos desobedecer las sagradas escrituras, la ley, la Torá de Yahweh, cuando tomamos la mala decisión de ir en contra de lo preestablecido por Yahweh y desobedecerle. Claramente, amado y amada que me escuchas, dice en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Así que, ¿por qué razón hay maldiciones espirituales en nuestra casa, en nuestra vida o en nuestra familia? Debido indefectiblemente a nuestra desobediencia. A que un día mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo o mi bisabuela decidieron desobedecer la Torá de Yahweh. Porque en otra parte de la escritura dice claramente, he aquí que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, amado y amada, te pregunto en esta hora, ¿hay maldiciones espirituales en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, ahora mismo? Dejemos ya de estar culpando a terceras personas y entendamos que estas maldiciones espirituales han llegado a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, debido a nuestra desobediencia. El título del mensaje en esta hora es Rompiendo maldiciones espirituales. De modo, amado y amada, que si la maldición espiritual ha llegado ya a tu vida, a tus hijos, a tu familia, porque recordemos que la maldición nunca viene sin causa, sino que la maldición es a causa de nuestra desobediencia y que la maldición acorde a las sagradas escrituras está en la casa del impío. Dice el Salmo 109:17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. ¿En dónde se alojan las maldiciones espirituales? En las entrañas y en los huesos. Salmo 109:18. Y Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Deuteronomio 28:20. Claramente, a la luz de las sagradas escrituras, amados y amadas, las maldiciones espirituales jamás llegan al azar, sino que las maldiciones siempre llegan a nuestra vida o a nuestra familia por una causa, y esta es la desobediencia a la Torá de Yahweh. Y es por una decisión que tomamos en nuestra vida, una decisión de desobedecer a nuestro Abacadosh. ¿Qué maldiciones espirituales están afectando ahora mismo tu vida o la vida de tus hijos, de tus hijas o en tu familia? ¿Qué maldiciones espirituales están aquejando a tu familia? Solemos con frecuencia señalar y apuntar a las personas que se ve evidentemente que están bajo maldiciones espirituales, tales como
el homosexual, la lesbiana, las personas que se encuentran bajo la influencia de algún espíritu inmundo de locura, llámese bipolaridad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Sin reparar a fondo que en realidad todas estas son maldiciones espirituales que han llegado a las tales personas debido a la desobediencia, debido a la mala toma de decisiones, debido a la decisión que tomaron quizá ellos y o sus padres de desobedecer lo preestablecido por Yahweh en su Torá. Ahora, ¿cómo es que vamos a romper esas maldiciones espirituales que ya vimos a la luz de las Sagradas Escrituras que han llegado a tu vida o a la vida de tu familia, a la vida de tus hijos, quizá de tu padre, quizá de tu hermana, quizá de tu cónyuge, debido a la desobediencia? Si quizá ya identificamos que esas maldiciones espirituales de pornografía, de masturbación, de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, de locura, de robo, de estafa, de fraude, de ludopatía, solo por mencionar algunas maldiciones espirituales. ¿Cómo podríamos romper estas maldiciones espirituales acorde a las Sagradas Escrituras? Precisamente este es el tema que nos compete en esta hora, rompiendo maldiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas maldiciones espirituales que mayormente ministro en las ministraciones del día a día? Estas maldiciones espirituales, que son las que mayormente ministro en el día a día, son maldiciones en el tema de la sexualidad. Maldiciones espirituales de pornografía, de adicción a la pornografía, de adicción a la masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo, de algún tipo de desvarío psicológico, me refiero a la locura, o de algún tipo de enfermedad que está descrita en el libro de Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Maldiciones a causa de la desobediencia. De modo, amados y amadas, que la manera de romper estas maldiciones espirituales es a través de implementar las herramientas espirituales que Yahweh ha puesto a nuestro alcance. Llámese oración y ayuno. Pero veamos, amados y amadas, las herramientas espirituales que Yahweh ha puesto a nuestro alcance y de las cuales ya hemos hablado infinidad de ocasiones, herramientas que debemos utilizar para romper estas maldiciones espirituales que han estado aquejando tu vida, tu familia, tus hijos o tu cónyuge. Vemos en el libro de Jueces capítulo 19 una historia tétrica acerca de Levita y su concubina, historia que ya hemos narrado en otra ocasión. Una historia casi creo que sacada de una película de terror. Un levita que había tomado para sí mujer como su concubina de Belén de Judá, mujer que le fue infiel a Levita. ¿Y qué vemos en esta historia, amados y amadas, a la luz de las Sagradas Escrituras? Error número 1, el levita tomó por concubina a la mujer, en lugar de por esposa.
Y en Jueces 19:2 dice claramente la escritura que la concubina le fue infiel. Obviamente, amado y amada, cuando decidimos desobedecer la Torá de Yahweh, ten por cierto que la maldición llegará a nuestra vida. Bendiciones acerca de la obediencia, dice Deuteronomio 28, y maldiciones acerca de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia del levita: tomó para sí mujer como concubina, prácticamente a una prostituta que a la postre le fue infiel. Era obvio que tenía que llegar la maldición a casa de levita por haber desobedecido la Torá de Yahweh. Y dice la historia que el levita fue por la mujer y ambos viajaban de regreso a su casa. Y repentinamente se hace de noche, se oscurece y decide el levita y su concubina pernoctar en una ciudad de Israel, no en una ciudad ajena, no en una ciudad mundana, sino en una ciudad israelí. ¿Ves el corazón del levita, amado y amada? Prácticamente lo escucho diciendo: Yahweh me libre de ir a dormir en una ciudad pagana, de pecadores e impíos. Casi creo que el levita se daba golpes de pecho creyéndose muy santo, yendo en compañía de su concubina, y que para colmo de los males del levita le había sido infiel. Casi creo que el levita decía: como yo soy un levita, soy un santo, no puedo ir a pernoctar en ninguna ciudad pagana. Por un lado se daba golpes de pecho, pero por el otro iba con el pecado a un lado y con la pecadora también. ¿Por qué razón le llegó al levita esta maldición espiritual de estar unido a una concubina que le había sido infiel? Pues justamente en la pregunta está la respuesta: porque la había tomado como su concubina y no como su esposa, desatendiendo la Torá de Yahweh. De modo que el levita y su concubina infiel optaron por no pernoctar en una ciudad que no fuese israelita, sino en una ciudad israelita, o sea, en una ciudad de hijos de Yahweh, en una ciudad de cristianos, de presuntos santos, en una ciudad donde hubiese única y exclusivamente miembros del remanente presuntamente fiel, en una ciudad llamada Gabaa, cuyos moradores eran hijos de Benjamín, dice la escritura en Jueces 19:16. Y es muy importante mencionar este hecho porque el levita y su concubina infiel querían pernoctar o pasar la noche u hospedarse en una ciudad de hijos de Yahweh, en una ciudad de hijos y del pueblo de Yahweh. Y dice la historia que un hombre anciano optó por hospedarlos, y mientras se encontraban cenando en la casa del tal anciano, sucedió algo perverso y tenebroso. Dice el libro de Jueces 19:22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Y a qué se refiere la escritura aquí en este pasaje cuando dice: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos? La palabra conocer, el verbo aquí utilizado, es el mismo que se utiliza en Génesis 19:4,
refiriéndose a los mismos hombres perversos que rodearon la casa de Lot. Es un verbo que está aludiendo a la intimidad sexual. La historia conocida de Sodoma y Gomorra, cuando los varones de aquella ciudad le preguntan a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es exactamente el mismo verbo utilizado en la historia de Sodoma y Gomorra que en la de Jueces 19, la historia de Levita y su concubina infiel. En otras palabras, amado y amada, los hombres homosexuales de aquella ciudad querían satisfacer sus perversos deseos con el levita. Pretendían agredir sexualmente y violar al levita, es decir, unos degenerados sexuales rodearon la casa del anciano y dando golpes a la puerta le dijeron: saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones homosexuales con él. ¿Qué estás viendo, amado y amada, a la luz de esta historia de levita? ¿Cuál era el problema de fondo en el corazón del tal levita que había ido tras una mujer infiel para hacerla no su esposa, sino su concubina? Es así, amado y amada, cuando decidimos desobedecer la Torá de Yahweh, que la situación se va a ir agravando en nuestra vida, porque evidentemente el problema del tal levita, el problema de fondo en el corazón de levita era un tema de índole sexual, porque acabamos de leer en el libro de Proverbios 26:2 que la maldición nunca viene sin causa. De modo que mientras están cenando el levita y su concubina infiel en la casa del anciano, hombres de la ciudad, de una ciudad de hijos de Yahweh, degenerados, depravados sexuales, homosexuales, decidieron ir a tocar la puerta del anciano y casi a tumbarla, porque quieren violar sexualmente y agredir sexualmente al levita. Y es que, como en Sodoma y en Gomorra, la depravación sexual en esa ciudad de Gabaa, una ciudad presuntamente de hijos de Yahweh, era extrema, porque llegó a la casa del anciano una parvada de hombres perversos, hombres homosexuales, con la intención de violar a levita. Y te vuelvo a preguntar en esta historia, amado y amada, ¿por qué estos hombres degenerados, homosexuales, perversos, intentaron violar y ultrajar a levita? Porque evidentemente levita, el problema en el corazón de levita era un problema de índole sexual. Vemos, amado y amada, que en esta historia la depravación sexual era extrema. ¿Y qué hizo el anciano? Salió a hablar con estos degenerados y les intentó entregar a su hija virgen y a la concubina infiel del levita para que fuesen violadas y humilladas y dejarlas a merced de estos depravados sexuales, suplicándole a los hombres perversos de la ciudad que no hicieran cosa tan infame con el levita. Pero los hombres homosexuales y perversos de aquella ciudad de Gabaa no le quisieron oír, por lo que tomando el levita a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. De modo que a la mañana siguiente, mientras estos hombres depravados estuvieron toda la noche violando a la mujer,
Esta amaneció muerta con sus manos sobre el umbral. Así que el levita partió en 12 piezas a su concubina infiel y envió una pieza, una parte del cuerpo, a cada una de las 12 tribus de Israel, para encender su deseo de venganza y queriendo mostrar la indignación que había en su corazón. Y cabe mencionar que es evidente que no hubo tal indignación en el levita al momento de tomar a la mujer como su concubina para así satisfacer sus apetitos sexuales. Pero sí hubo indignación en el levita una vez que sus hermanos de Gabaa, sus hermanos en la fe, los hijos de Yahweh, violaron a su concubina hasta matarla. Pero por favor prestemos atención a los detalles de esta historia. Dice la escritura que eran hijos de Yahweh. No vamos a pernoctar, dijo el levita a su concubina, en cualquier ciudad, en una ciudad de pecadores no. Vamos a pernoctar en una ciudad de los hijos de Israel, o sea, en una ciudad de hijos de Yahweh, de gente presuntamente temerosa de Yahweh. Y resultó que en esa ciudad de Gabaa, de hijos de Israel, o hijos de Yahweh, o hijos del remanente fiel, resultó que había puros hombres perversos, homosexuales, que intentaron violar a levita en primera instancia y que terminaron matando a su concubina por el hecho de estarla violando toda la noche hasta que amaneció. Así que te pregunto, amado y amada, por el hecho de decir que eres cristiano o que eres creyente en Yahweh, ¿estás libre de ataduras o maldiciones espirituales? Porque acorde a esta historia, parece ser que la respuesta es un no rotundo, sino que por el contrario, eran hombres sumamente perversos, homosexuales y depravados. Porque la gente tiene hoy en día por costumbre hacer lo mismo que antaño en esta historia de Jueces 19 de levita y su concubina infiel. Hoy en día, en el siglo XXI, se estila hacer la confesión de fe, aceptar a Yeshua como su único y seguro Salvador y seguir en el pecado como hacían estos hombres degenerados homosexuales de la historia de Jueces 19. Asimismo, como antes, sigue estando hoy en día el pueblo de Yahweh, atestado de homosexuales, de depredadores sexuales, de bisexuales, de lesbianas, de prostitutas, etc. Es evidente, amado y amada, que en esta historia hay una relación sumamente estrecha entre los pecados sexuales y el mundo demoníaco. Es evidente que existe una relación muy estrecha entre el mundo espiritual demoníaco y los pecados sexuales. Es evidente en esta historia que son fortalezas espirituales de alto rango las que operan detrás de todo tipo de perversión sexual, como sea que ésta se llame: homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, etc. Es evidente que son fortalezas espirituales de alto rango que se han levantado para denigrar el modelo que Yahweh ha preestablecido en las Sagradas Escrituras, llamado familia, llamado matrimonio heterosexual entre un varón y una mujer. Entiéndase bien, amado y amada, no llamó Yahweh a ninguna persona, no importa que sea levita, a vivir en concubinato o, como se dice hoy en día, en unión libre o como convivientes.
porque ya no hayan ni qué palabras rimbombantes utilizar, pero al final del día se llama pecado. Yahweh lo único que ha preestablecido es el matrimonio heterosexual con carácter permanente. De modo que a la luz de las Sagradas Escrituras vemos en esta historia que se estaba luchando una batalla espiritual en contra de fortalezas espirituales de maldad, maldiciones espirituales debido a la desobediencia. Y en este caso en particular debido a la desobediencia del levita. Porque vuelvo y reitero, no nos llamó Yahweh a vivir en concubinato, en unión libre o como convivientes, sino que Yahweh nos ha llamado a conformar un matrimonio heterosexual entre un varón y una mujer. Matrimonio con carácter permanente, no como se estila hoy en día, de úsese y tírese, porque más tardan hoy en día en contraer nupcias que en divorciarse por cualesquier motivo irrelevante. Ahora, amado y amada, ¿cómo es que vamos a luchar este tipo de batallas? ¿Cómo es que vamos a romper estas maldiciones espirituales que llegaron a tu vida o a tu casa o a tu familia debido a la desobediencia? Las vamos a librar con argumentos o narrativas como hizo el anciano dueño de la casa y como hacen muchos hoy en día. ¿Acaso tú piensas que esas fortalezas y esos demonios espirituales se van a ir de tu vida, de tu casa, de tu familia con una narrativa elocuente que les hablarás? Y la respuesta es un no rotundo. Por supuesto que los espíritus inmundos que se encuentran alojados en tu hijo, en tu hija, en tu marido, en tu esposa, debido a las maldiciones espirituales por haber desobedecido la Torá de Yahweh, no se van a ir de ahí solamente con el diálogo elocuente que tú les narres. Porque ¿qué hizo el anciano de esta historia? Trató de convencerlos, trató de que entraran en razón estos hombres perversos y degenerados, pero no lo logró con una narrativa ni con su diálogo, ni lo lograrás tú con diálogo. Porque ¿qué dice la Escritura? Este género, dijo Yahshua, no sale sino con oración y ayuno. De modo que, ¿qué sucede con tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa cada vez que te promete que ahora sí en esta ocasión va a cambiar? Va a suceder lo mismo que en esta historia, amado y amada. Porque estas fortalezas espirituales no salen sino con oración y con ayuno. Vemos aquí en esta historia que no vamos a ganar una batalla con ningún tipo de narrativa, speech o diálogo elocuente, tratando de convencer a las personas o a los hombres perversos o que están bajo una maldición espiritual con diálogo alguno. Entendamos, amados y amadas, que estas maldiciones espirituales no se van a romper con argumentos, sino que hemos de utilizar las herramientas espirituales que Yahweh ha puesto en nuestras manos. Ningún argumento, ninguna promesa que te ha hecho tu hijo, tu hija en reiteradas ocasiones, que ahora sí, en definitiva, va a cambiar, ningún argumento, amado y amada que me escuchas, va a funcionar. Porque el argumento, la narrativa y el diálogo no es una herramienta espiritual, como podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras aquí en esta historia de Jueces 19. Porque nunca de los nunca un diálogo enfrente de estas fortalezas espirituales va a funcionar, sino que hemos de echar mano de las herramientas espirituales que Yahweh ha puesto a nuestra disposición.
Y entendamos, amados y amadas, que un niño o una niña que ha sido abusada va a repetir la misma historia y en el momento que está recibiendo ese abuso a su propio cuerpo, está habiendo transmisión demoníaca y es factible que el niño abusado se vaya a convertir en un homosexual o bisexual, en un depravado o degenerado sexual, igual la niña violada, en una lesbiana o en una bisexual o en una prostituta. Y normalmente esos niños o esas niñas que han sido abusadas en su infancia son abusados o abusadas por personas de su propia familia. Son abusados mayormente por personas de su entorno familiar, por personas que el niño conoce, el papá, el abuelo, el tío, el padrastro, el vecino, etc. Y viceversa, amado y amada, igualmente con las niñas. Pudo haber sido la niña en su infancia violada por el papá, por el padrastro, por el tío, por el primo, o por algunos de ellos, o por todos. Niña que a la postre se convertirá en una prostituta, en una lesbiana, bisexual o degenerada sexual, como en esta historia. Y cómo operan estos hombres perversos de la historia de Jueces 19, operan bajo la influencia satánica y bajo espíritus inmundos o fortalezas espirituales de alto rango. ¿Y qué me dices, amado y amada, de las mujeres que hacen la vista a un lado mientras su cónyuge o su amante o su concubino abusa de sus hijastros o hijastras, y los magistrados y jueces que dejan en libertad a los pedófilos y a los violadores? Así que poniendo en balanza la actitud de estos hombres perversos de la historia de Jueces 19 y la actitud del anciano de la casa de querer entregarles en charola de plata tanto a su hija como a la concubina infiel del levita, creo que nos quedamos sin palabras, amados y amadas, tanto de la actitud de estos hombres perversos como de la actitud del anciano dueño de la casa, y como de la actitud, no se diga, del levita que le sacó a su concubina a la puerta, a la calle, para que fuese violada toda la noche hasta amanecer. ¿Y qué sucedió, amados y amadas, en el caso de Sodoma y Gomorra? Sucedió que el grado de perversión y perversidad llegó al extremo hasta que Yahweh dijo: no más, voy a destruir esta ciudad, y lo hizo. Y por si no te habías percatado, las destrucciones de ciudades en la Biblia están sumamente relacionadas con la violencia sexual y con la depravación sexual. Y tanto en la ciudad de Sodoma y Gomorra como en la ciudad de Gabaa, que era una ciudad israelita, Yahweh decidió castigar a ambas ciudades debido a la depravación sexual. Dice en el libro de Oseas 10:9: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, ¿no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos? Oh Israel, desde los tiempos de Gabaa hay solo pecado y más pecado. No has mejorado absolutamente en nada. Oseas 10:9. Este, amados y amadas, es el presunto pueblo de Yahweh, Gabaa, el pueblo de Israel, la nación escogida, nación santa. Gabaa, una ciudad que al igual que Sodoma y Gomorra estaba infestada de hombres perversos, homosexuales y depravados sexuales.
¿Acaso no fue justo, dice Oseas, que los hombres perversos de Gabaa fuesen atacados? Entendamos, amados y amadas, que Yahweh justificó la destrucción de esa ciudad debido a la depravación sexual. ¿Qué vemos aquí en esta cruel historia? No solamente a estos hombres perversos, homosexuales, depravados sexuales de Gabaa, sino también vemos a un anciano que estaba dispuesto a entregarles así como así a su hija virgen, que seguramente era prácticamente una niña. Y vemos en esta cruel historia a un levita que sin reparo sacó a su concubina para dejarla a expensas de estos hombres perversos y depredadores sexuales que terminaron asesinando a la mujer por estarla violando toda la noche hasta que amaneció. Dice en el libro de Oseas 9:9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Dicho de otra manera, tu maldad es tan grande que nada es diferente a los que vivían en Gabaa, pero no olvidaré tu maldad y te castigaré por tu pecado. Oseas 9:9. ¿Y qué hizo Yahweh? Yahweh destruyó esta ciudad como destruyó también a Sodoma y Gomorra por su pecado y por su depravación sexual. Así que ten por cierto, amado y amada, que Yahweh castigará a todo aquel que está cometiendo perversión sexual. Quizá el tal hombre o la tal mujer sabrá salir bien librado de la justicia humana, pero de la justicia divina nadie escapará, a menos que la tal persona se arrepienta, confiese su pecado delante de Yahweh y se aparte del mismo. Entonces alcanzará misericordia y perdón del Altísimo, porque solamente para los tales hay esperanza. Vemos que esta historia de horror sexual del libro de Jueces 19 se debía a que no había rey en Israel, pero hoy en día en el siglo XXI, en medio de todos los mandatarios que rigen las diferentes naciones, se siguen suscitando estas historias perversas y horrendas de depravación sexual, debido a las maldiciones espirituales que han llegado a la vida de diferentes personas por haber desobedecido expresamente la Torá de Yahweh, sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Y vemos que la degradación moral y la perversión sexual que se vive hoy en día en el siglo XXI es prácticamente idéntica a la que se vivió en Sodoma y Gomorra y en esta ciudad de Gabaa. ¿Y por qué, amado y amada, te preguntarás? Muy sencilla, la respuesta es porque Yahweh no es el rey de tu vida. ¿Por qué han llegado estas maldiciones espirituales a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos o a tus familiares? Porque has excluido a Yahweh de tu vida y has decidido desobedecer su Torá y sus mandamientos. Entendamos que una vez que desobedecemos a Yahweh, en automático nos ponemos bajo la influencia de Belial, de Satanás o el diablo, y las maldiciones espirituales llegan como consecuencia de nuestra desobediencia. Dice en el libro de Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo te pregunto, amado y amada, en estos días de tu vida, ¿hay rey en tu corazón o solamente hiciste la confesión de fe de los dientes para afuera y sigues haciendo lo que bien te parece porque no tienes a Yahweh como rey en tu corazón?
¿Sigues haciendo de tu vida lo que bien te parece o tienes a Yahweh como rey en tu corazón? Porque entendamos que cuando Yahweh no es el rey de nuestra vida, el pecado nos gobierna y nuestras vidas se desenfrenan. Y las maldiciones espirituales gobiernan en nuestras vidas indefectiblemente, operadas por fortalezas, espíritus inmundos y principados demoníacos, porque la maldición nunca viene sin causa. Proverbios 26:2. De modo que si estás ahora mismo bajo alguna maldición espiritual, es menester que elimines la causa, porque el diablo y esos espíritus inmundos no se van a ir de tu vida a menos que lidies con la causa, porque entendamos que el pecado es un derecho legal que se le otorga al diablo, Lucifer, para que entre a tu vida a robar, a matar y a destruir. Y entiende, amado y amada, que Satanás o el diablo no puede tocar tu vida, no puede tocar tu familia, no puede tocar tu economía a menos que tú le otorgues el permiso, a menos que tú le des el derecho legal o que le des la autorización. ¿Y cómo? Por medio del pecado, desobedeciendo la Torá de Yahweh. Cuando tú, por medio del pecado, le das el derecho legal al diablo, el diablo ipso facto entra a tu casa, a tu familia, a tus finanzas y arrasa con todo, te pulveriza, te hace garras sin piedad. Si alguien en esta hora está bajo maldición espiritual, es menester que trate con la causa. ¿Y cuál es la causa? Siempre de los siempre es un pecado. Te pregunto, amado y amada, ¿le has dado el derecho legal al diablo a través del pecado para que toque tu vida o la vida de tus hijos, de tus nietos o tus bisnietos? Porque recordemos que Yahweh nuestro Elohim visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿En qué áreas de tu vida el diablo te ha estado robando? Porque recuerda que él vino para robar, matar y destruir. Así que si en este momento tú quieres que esas maldiciones espirituales se cancelen, y si quieres que esos gigantes caigan, y si quieres que esas maldiciones espirituales se rompan de tu vida o de la vida de tus hijos o de tus familiares, entonces indefectiblemente tendrás que tratar con la causa y por ende cerrarle la puerta al diablo y quitarle todo derecho legal. Y entonces la maldición se rompe y el diablo se va. No hay otra manera, amado y amada. No se puede romper con las maldiciones espirituales a menos que se lidie con la causa. ¿Y cómo lidiamos con la causa de esas maldiciones espirituales que han estado quejando tu vida, la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos? Muy sencillo. Hemos de ir delante de nuestro Abacadosh con un corazón arrepentido, a confesarle nuestros pecados, apartarnos de los tales, abandonar el pecado de tajo, obedecer la Torá de Yahweh, y esto le quita el derecho legal al diablo, a Belial, a Lucifer. Y cuando esto sucede, se rompen las maldiciones espirituales que habían estado aquejando tu vida. Los cielos se abren y las batallas se ganan. Así que, ¿cómo se hace para romper estas maldiciones espirituales? ¿Cómo hago para romper estas ataduras de índole sexual en mi vida? En la vida de mis hijos, de mis nietos, en la vida de mi cónyuge, de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. ¿Cómo hago para romper estas maldiciones espirituales
que quizá han estado afectando mi economía, mis finanzas. Número 1, haciendo a Yahweh el rey de tu vida. Y no me vayas a decir, como me dicen muchas personas en las administraciones, pero yo ya soy creyente, ya soy hija de Yahweh, ya soy del pueblo de Israel, como lo eran estos perversos degenerados sexuales de la ciudad de Gabaa. Peor aún si aludes a que eres hijo o hija de Yahweh y estás bajo maldiciones espirituales. Quiere decir que Yahweh no es el rey de tu vida y que le has estado desobedeciendo al Altísimo. El inicio de la libertad, amado y amada, comienza con el nuevo nacimiento. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, vivían en pecado obedeciendo al diablo. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene de Yahweh. Efesios 5:8. Es menester tener un encuentro personal con Yahshua, nuestro Adón, y hacer a Yahweh el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón. Y en segunda instancia tenemos que arrepentirnos, que confesarle a Yahweh nuestro pecado con un corazón contrito y humillado y apartarnos del pecado. Dicho de otra manera, hay que cerrarle la puerta que le abrimos al diablo a través del pecado y quitarle el derecho legal que le otorgamos a través de nuestra falta y de nuestro pecado, y poniéndonos bajo absoluta obediencia a nuestro Abacadosh, obedeciendo sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, su Torah. Así que si a través de la desobediencia le diste el derecho legal a Satanás para que entrara a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a causar estragos, ahora, por ende, a través de la obediencia hay que quitarle el derecho legal al enemigo y cerrarle la puerta para que la maldición se vaya de nuestra vida y de nuestros hijos, y que el diablo huya de tu vida y de tu familia. Y en tercera instancia, amados y amadas, hemos de utilizar las herramientas espirituales que Yahweh nos ha dejado para librar estas maldiciones espirituales, para romper las maldiciones espirituales que han estado aquejando tu vida o la vida de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Hemos de utilizar el ayuno, la oración, la vigilia, la humillación delante de nuestro Abacadosh, porque Yahshua mismo dijo que hay fortalezas espirituales que no salen sino con oración y ayuno. Si has estado orando y la situación sigue prácticamente igual, emplea la herramienta espiritual del ayuno. Yahshua dijo que hay demonios testarudos de alto rango que no se van a ir a menos que utilicemos la herramienta espiritual del ayuno. Si ya utilizaste, amado y amada que me escuchas, la oración en el poder del acuerdo, porque dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, y ves que no ha dado resultado, entonces utiliza la herramienta espiritual del ayuno, porque hay géneros, acorde a lo que Yahshua dijo, que no salen más que con oración y ayuno. ¿Y qué herramientas espirituales utilizó el pueblo de Yahweh en esta historia de Jueces 19? En primera instancia, el pueblo de Yahweh se reunió en la casa de Yahweh, se congregó, oraron y se unieron en el poder del acuerdo. Y al día siguiente oraron y se humillaron delante de Yahweh. Y después, al tercer día, hicieron lo que Yahshua nos sugirió. Dieron, oraron y ayunaron. Vemos que el pueblo de Yahweh fue agregando gradualmente las disciplinas espirituales hasta que concluyeron
con el ayuno para poder vencer estas maldiciones espirituales, estas fortalezas espirituales de perversión sexual. Dice en Jueces 20:26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Yahweh y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Yahweh y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y entonces, ahora sí, lo que no habían logrado los días anteriores, lo lograron cuando añadieron a todas las herramientas espirituales el ayuno. Como dice la Escritura en Jueces 20:26, entonces, ¿cuándo? Cuando añadieron el ayuno y las ofrendas de paz delante de Yahweh, entonces tuvieron victoria. ¿Y qué hizo el pueblo de Yahweh en esta historia? Que a la oración y a todas las demás herramientas espirituales de congregarse en la casa de Yahweh, añadieron el ayuno, porque este género no sale sino con, además de la oración, el ayuno. Y entonces, una vez que hubieron añadido la herramienta del ayuno, la herramienta espiritual, se rompieron estas maldiciones espirituales, porque entonces el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín, de Gabaa. Hay maldiciones espirituales, amados y amadas, que no se van a romper en tu vida, y hay gigantes que no van a caer, y hay fortalezas que no se van a destruir, a menos que utilicemos las herramientas espirituales que Yahweh ha puesto a nuestra disposición. La oración, el ayuno, la vigilia, asistir a la casa de Yahweh, el quebrantamiento en la presencia del Altísimo y el ofrecer holocaustos y ofrendas de paz a nuestro Abacadosh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.